Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Un placer, una bendición estar aquí sirviendo a Cristo, de ser un mensajero que Él nos rescató y ahora servimos en el reino de Dios como predicador del Evangelio, gracias a su gloria, gracias a su voluntad que nos usa como Él quiere. Bienvenidos. Vamos a continuar el tema que hemos venido desarrollando, que es el proceso del barro. Vamos a leer en Jeremías 18 del versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El versículo 5 es la razón de esa visita a la casa del alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia son nuevas cada día. Gracias, Dios, porque estamos una vez más escuchando un mensaje tuyo, Dios. Te pedimos que por el Espíritu Santo tú nos ministres, tú nos edifiques, tú nos traigas palabra de edificación, de exhortación, de consolación, Dios. La palabra necesaria para este día. Danos hoy el pan nuestro de cada día, Dios, que necesitamos, nuestro alimento espiritual. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, nos ilumines, nos des revelación, nos des entendimiento para entender la Escritura, que estas palabras hayan cabida en el corazón de nosotros, Dios, para que pueda dar fruto, germine y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hemos venido hablando de cómo Dios le hace saber al profeta Jeremías que hay un proceso, que hay una tarea que el alfarero hace, que él se encomienda, el alfarero, en hacer una pieza útil, hecha de barro, de donde nadie ve nada. Entonces, donde él ve un montón de tierra seca, el alfarero dice: con eso es suficiente, de allí yo puedo sacar vasos útiles. Y Dios le dice a Jeremías: ustedes ven cómo el alfarero tiene el potencial para hacer un vaso útil de algo que tal vez no tiene ese potencial. Pues así son ustedes en mis manos, así como el alfarero. Quiere decir que hay una tarea que el alfarero hace y que hay herramientas que el alfarero tiene
y que hay proceso que usa el alfarero para hacer de aquella tierra seca un vaso útil. Y más que el alfarero, más que profesión del alfarero, la excelencia de Dios es que Él hace de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos da vida, y no solo eso, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da un uso útil dentro del evangelio, un uso útil dentro del reino de Dios. Entonces mirábamos cómo en el proceso del barro lo primero que hacía el alfarero era echarle agua, que era humedecer aquella tierra seca, porque la tierra seca en sí misma no se puede estar en unidad, porque la tierra se desmorona, se esparce, no puede estar en unidad. Entonces el agua hace que aquellas partículas de aquel material que es la tierra se esté en unidad como una sola masa. Entonces el agua es lo que permite que estén en unidad, para entonces, estando en unidad, empezar el proceso de perfección, para moldear el vaso en un vaso útil. Entonces el agua es lo primero que él usa, y esa agua es el Espíritu Santo, en donde nos hace moldeables, nos hace un material en el que se puede trabajar. Y después otra herramienta que usaba son sus manos, en el que cuando ya la tierra está humedecida y está dócil, con sus manos va empezando a dar forma. Y vemos cómo con las manos de Dios empezamos en el evangelio a ver un cambio, una serie de cambios positivos, trascendentales, importantes, en el que no hubiese sido posible a menos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque vivíamos años de vivir de una manera, de tener una cultura, un estilo de vida en el que no nos damos cuenta la necesidad de cambio en nosotros, hasta que de una manera el Espíritu Santo llega a nuestras vidas después de aceptar a Cristo, y el Espíritu Santo nos muestra nuestras faltas para con Dios, y empieza ese proceso de cambio a través de las manos de Dios. Y las manos de Dios es lo que nos va dando forma. Pero cuando el barro ya va a estar agarrando forma, cuando el alfarero mete una mano dentro del barro y otra mano afuera, y empieza a darle forma por dentro, y se va evidenciando la forma por fuera, es un proceso en el que el barro siente la suavidad de las manos del alfarero, en el que está un contacto continuo con el alfarero, y es un trabajo personal, es un diseño personal que el alfarero le da al barro. Es algo que está en la mente del alfarero, el diseño está en la mente del alfarero, y es cuestión de tiempo para ir viendo qué tiene en mente el alfarero para hacer con el barro. Y el alfarero tiene la potestad, tiene la voluntad de hacer con el barro lo que él quiere. Puede hacer una vasija grande para almacenar agua, hacían vasijas para almacenar aceite, pero también hacían vasijas pequeñas que era para un vaso para tomar agua, un vaso o un redoma para portar aceite de la unción. Entonces el diseño se va viendo en este proceso, en el proceso cuando están las manos. Pero en este proceso, el barro es bien dócil, que las manos le dan forma con suavidad y con facilidad. Y aquí todo está bien, estamos en contacto continuo con las manos del Señor, y sentimos su suavidad, sentimos
la textura de sus manos y Dios, estamos en las manos de Dios y todo va bien. Pero llega un momento cuando ya pasa a otra herramienta después de las manos, cuando el barro ya tiene la forma que el alfarero tiene, le da la forma que tiene, pero en el proceso que el alfarero está usando sus manos, el barro se va secando, ¿verdad? Si no tiene la forma que el alfarero tiene, que el alfarero quiere, lo humedece un poco más para seguir trabajando, pero cuando ya tiene la forma que el alfarero quiere, la forma física, ya el vaso ya está formado, el alfarero lo pone a otro proceso, al proceso que sigue, al proceso siguiente. Y es que el alfarero lo pone al sol para que la humedad que tiene el barro se empiece a secar a causa del sol. Y el alfarero lo quita el vaso de barro de la rueda y lo saca afuera de la casa del alfarero, afuera del taller, y lo pone a la luz del sol. Y ahí lo deja por un tiempo. No sé si son horas, pueden ser días, dependiendo del tamaño del vaso. Si es un vaso pequeño, pueden ser un par de horas. Si es un vaso bien grande, pueden ser un par de días. Pero lo saca al sol para que la humedad se vaya y empiece a secarse por naturaleza. Y es que cuando está ese sol, es cuando empieza a experimentar la soledad. Y es aquí cuando la luna de miel se acaba. Porque después de estar cerca del alfarero y de estar en las manos del alfarero, empieza el vaso a experimentar una soledad, que el alfarero ya no está. Que el alfarero ya no se siente el toque de las manos del alfarero, en el que ya no se escucha la voz del alfarero, en el que ya no se siente el olor del alfarero, en el que ya se está lejos del alfarero, en el que la pieza de barro ya no está en la casa del alfarero, y empieza a experimentar una soledad que es necesaria para la formación del vaso. Y es que en la soledad se medita en cuán importante era estar cerca del alfarero. Y ahora, esa soledad es parte del proceso, pero es para que Dios siga trabajando en nosotros. Hay un versículo en Isaías 54, del versículo 6, que dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Quiere decir que es propio de Dios, es una manera de trabajar de Dios en el que por un momento los abandona y los hace a un lado, porque está formando algo. Y es que en la separación empieza a extrañarse la
la interacción del alfarero con el barro. En Cantares, cuando la amada dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Cuando el amado estaba a la puerta y la amada no abrió, dice que después, al tiempo que abrió, ya el amado se había ido. Y el amado ya no estaba. Ya no escuchaba la voz del amado. Ya no habían poemas de amor, ya no había cariño, trato, ya no había esa interacción. Y dice que esa soledad la experimentó y dijo, yo salí a buscar a mi amado y lo salí a buscar a las plazas y le pregunté a los guardas de la puerta, si ves a mi amado, díganle que estoy enfermo de amor por él. Y empieza una búsqueda incesante del amado, pero es que en la soledad Dios habla al corazón. Dice que cuando está en la soledad, en el desierto, dice que Dios habla al espíritu del hombre. Y es que esa soledad es necesaria, pero no es un rechazo, un abandono, sino que es parte del proceso. Entonces el sol tiene que secar el agua, lo que nos hacía dóciles, y ahora pasamos a un ambiente totalmente opuesto, en el que de estar humedecidos por el agua ahora se está secando, y la intención del alfarero es que el barro se seque. Ahora, después de que se seca el barro, naturalmente, a causa del sol, del calor del sol, estamos hablando que Israel es un país mayoritariamente desértico, en el que hay escasez de agua, en el que el desierto ocupa gran parte de su territorio. Estamos hablando de un calor fuerte. Del sol da fuerte, y después que está un tiempo, si esto era malo o era adverso para el barro, viene un proceso más fuerte, aún más fuerte. Y es que el alfarero agarra el vaso, después que ha sido secado por el sol, agarra el vaso y lo mete al horno de fuego. Hoy es aquí cuando toda la felicidad se va. Cuando la luna de miel se esfuma. Cuando empieza en verdad una verdadera prueba, el horno de la prueba, el horno de fuego, en donde si pensábamos que nos estaba yendo mal, ahora nos va peor. En donde si pensábamos que Dios nos había abandonado, ahora pensamos de que si en verdad somos salvos, si en verdad Dios es mi Dios, en donde el alfarero lo mete al fuego para probar la obra de sus manos. Llega un tiempo en la vida de todo cristiano en donde la fe de nosotros debe de ser probada, y eso es en el horno de fuego, en el horno de la prueba de fuego, en donde después de un tiempo de caminar con Dios, en donde después de un tiempo de experimentar a Dios, Dios viene y es necesario que el barro pase por este proceso del fuego, en donde no solo es el calor del sol, sino que donde se tiene contacto con el fuego. Entonces, la intención del alfarero no es hacer un martirio para el barro, sino que es para afirmar la obra de sus manos. Porque hasta un paso atrás, hasta un proceso atrás, el barro puede que ya tenga forma y puede que ya se vislumbre el uso que se le va a dar, pero no es hasta que el fuego prueba la obra de sus manos cuando el barro ya puede quedarse firme. Si no se pasa este proceso de fuego, de la prueba, cualquier otra persona puede venir y apretar el barro y cambiarle la forma. ¿Por qué? Porque no está afirmado, no ha sido afirmado por el fuego de la prueba. Entonces, el fuego lo que hace es que afirma
la imagen, la forma que el alfarero le ha dado al barro y que se mantenga esa misma forma para siempre. Y entonces es cuando se empieza a sentir el calor del fuego. Es cuando se empieza a sentir de que todo se vuelca en contra. Es en donde pasan vicisitudes en la vida, en el que se pregunta, pero ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios me abandonó? Entonces empieza a experimentar el barro una adversidad tremenda en el que ha ido aumento en aumento, en el que el calor del sol ya era sofocante, pero ahora este fuego no sé si lo voy a soportar, no sé cuál es la intención de esto, no lo entiendo, no sé si es Dios, no sé si es el enemigo, no sé qué pasa, pero empieza una formación más certera, más convincente en el que el barro va a mantener su forma para siempre. Y este proceso es necesario. Es doloroso, pero es necesario. Es en donde se afirma la fe, en donde se afirma la creencia, en donde la fe que tiene y la convicción que tiene cada miembro es probada y en donde los que se quedan aprobaron y es aquí donde algunos reprueban. Y a esto se refiere el apóstol Juan, en donde dice los que salieron para que se evidencie de que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y en este proceso es donde muchos retroceden. Es aquí en el calor del fuego, en el horno de fuego, en donde brotan impurezas, en donde se salen a reducir las piedras las piedrecitas que están dentro del barro, en donde se ven las ramas, en donde se ven hojas que pueden haber dentro del barro y el fuego los saca a la luz. En una prueba es en donde se forma el carácter de un hombre. Muchas personas retrocedieron cuando fue la pandemia y muchos no han regresado porque fue como un horno probador para todas aquellas piezas de barro en el que algunos permanecieron firmes y otros no. Es en donde la fe es probada, como Daniel y sus amigos, en el que le dijeron, tú desobedeces a las órdenes del rey. Y Daniel le dijo, ciertamente mi rey, mi Dios tiene el poder para librarme de tu mano, oh rey, y me librará. Y si aún no me libra, con todo, no me inclinaré ante ti. Entonces, es en donde hay que tomar decisiones. Es aquí en el horno de la prueba en donde se toman decisiones trascendentales. En donde si se cree, si de verdad se tiene una fe, se toman decisiones basadas en la fe y no basados en el temor y en amenazas. Es en donde el entendimiento tiene que estar convencido de que Dios es Dios y que nos puede librar, y si Dios no nos libra, pues con todo no nos arrodillaremos a las amenazas que podamos experimentar. Y Daniel fue tomado y fue echado en el horno de fuego. Los 3 personas, y dice que en el horno de fuego se vislumbraban 4. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de todo el proceso. Cuando el barro está en el horno de fuego, el alfarero no se olvida y lo deja de lado, no, sino que hay una supervisión. Él tiene que supervisar, hay una revisión constante en el que tiene que ir viendo, porque como dije, si el vaso es un vaso grande, pues va a necesitar más tiempo en el horno, pero si es un vaso pequeño, no va a necesitar mucho tiempo. Pueden ser unas horas, pero pueden ser días, pueden ser más horas, dependiendo del tamaño del vaso y dependiendo la intención que le va a dar. Pero todo eso está a criterio del alfarero. Por eso es que no todos tenemos procesos iguales.
Por eso es que algunos pasan el proceso más corto, es un proceso más breve, pero es porque van a tener un uso específico, pero hay otros que pasan un proceso más largo y un proceso más intenso, pero es porque Dios quiere hacer algo grande con ellos y es porque Dios quiere afirmarlo verdaderamente, es porque si soportaron el fuego de la prueba van a poder soportar el éxito, el gozo de tal vez estar en la casa del rey, de tener dentro de ellos el vino con el que se goza el rey, en tener en ellos el almacenar el aceite de la unción de los sacerdotes o del sumo sacerdote, dependiendo del uso, es el tiempo en el horno de la prueba. Y cuando el vaso está en el horno, se corre el riesgo de que el vaso se resquebraje. Cuando se quebraja, cuando se raja, empieza a haber una separación de las partículas. Le mencioné que el agua es el elemento que hace que las partículas de tierra estén en unidad. Pero en el fuego, algunas partículas se desprenden de otras y se crean unas grietas, y es en donde se empieza a ver la división de las partículas. Y es aquí cuando el vaso está en el fuego, en el horno de fuego, en donde algunos empiezan a hacer división y no soportan el horno el horno de la prueba y regresan atrás. Porque ven que tal vez a la par suya está un vaso que tal vez está en otro proceso, de que tal vez está en un proceso antes o después del fuego, y él dice: no entiendo, no sé por qué yo busco de Dios, no sé por qué me congrego regularmente igual que este que está a la par mía, pero este goza de unos beneficios y de unas preferencias que yo no, y yo veo que todo está en mi contra, y yo veo que yo no avanzo, y yo veo que hay una conspiración, y yo creo que aquí yo no tengo lugar, y para mí que Dios me está llamando para otro, y empieza a haber una división, y es porque no están soportando el horno, el horno de fuego. Todo vaso de barro pasa por este proceso. El que no pasa por este proceso aún no está listo, aún está en proceso de formación. Aún todavía es moldeable, no solo por las manos del alfarero, sino por cualquiera que ponga su mano. Hasta un niño puede apretar el vaso en su proceso humedecido del agua y puede cambiarle la forma, pero cuando el vaso salió del horno, ya esa imagen ya queda permanente y no se puede cambiar, porque resistió el horno de la prueba, y ahora tiene esa imagen permanente que el alfarero le dio. Pero es necesario ese proceso. En Job 18, si hay alguien que metieron a ese proceso y que quedó evidenciado, quedó registrado, ese fue Job. Y en Job 18 dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job no entendía de que hay un proceso en el que Dios le dio forma y que de repente ve que esa forma está en riesgo, que esa forma está en peligro, de que puede que exista el riesgo, la posibilidad de que en medio del fuego aquel vaso se resquebraje. Y si se resquebraja, si se agrieta, el alfarero lo deshace y lo vuelve a hacer de nuevo. Entonces, ¿cuál Job? Algunos pueden decir: pero no entiendo, tú me diste forma y ahora me deshaces. Sí, es que el fuego evidenció algunas faltas que hay dentro del barro.
es que el fuego evidenció que hay grietas, que hay elementos extraños en el barro, y así no se puede, así no es, y se tiene que quitar esos elementos extraños para dejar el puro barro. Es aquí en donde la fe es probada. Dice Primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando alguien ve a un cristiano en este proceso, pero dice, ¿y dónde está Dios? Y para eso es creer en Dios y que todo te va mal. Como alguien dice o dijo, yo solo busco a Dios, y empieza a volverse todo en contra. Para eso mejor no busco de Dios. Entonces, como dice el versículo, para otros Él es blasfemado. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, bienaventurados sois porque sois vituperados por el nombre de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aún Cristo pasó por procesos fuertes en el que era necesario. Porque por lo que padeció, aprendió obediencia. El Hijo de Dios. Por eso dice el versículo, hay un versículo que dice que Dios se compadece de nosotros, que Él se compadece de nosotros. Él es el sumo sacerdote, que no es extraño a nuestras vicisitudes, sino que es cercano, porque Él experimentó lo que es estar en un cuerpo de carne. Él experimentó las tentaciones, Él experimentó los sufrimientos, y por eso Él se compadece. El fuego de la prueba lo padeció también Cristo y experimentó la muerte, pero también resucitó en victoria. Y esa victoria es la que experimentamos todos los vasos que hemos salido del horno de la prueba victoriosos. Se puede salir de varias formas: derrotado en 2 pedazos, y es necesario volverlo polvo y hacerlo de nuevo, porque no se puede pegar piezas rotas. No hay adhesión, no hay suficiente adhesión, no hay suficiente unidad. Se tiene que deshacer y volver de nuevo, porque las partículas tienen que estar verdaderamente unidas. Si no hay unidad, si al vaso se le cayó un pedazo, ya no sirve, hay que hacerlo de nuevo. Entonces el horno de la prueba es un horno que todos los cristianos de todos los siglos y de todas las edades hemos experimentado. Es donde la fe es probada. Y es aquí, en este proceso, es aquí cuando el barro empieza a agarrar el color rojizo y se empieza a distinguir de los demás. Tranquilo, esa es parte del proceso. Es en donde el barro tiene un color rojizo y lo sacan del horno y lo ponen a la par de otro. Y es ahí donde vemos que uno tiene un color rojizo y el otro tiene un color humedecido. O sea que se evidencia el vaso que ha sido procesado en el fuego.
se evidencia. Entonces es ahí cuando el vaso que salió victorioso y está a la par de aquellos vasos que están próximos a entrar y los vasos le dicen, no, que he escuchado que el fuego es tremendo, he escuchado que ahí se desquebraja y el que salió victorioso ya es maduro, como ya conoce cómo es por dentro el horno. Le dice, no tengas miedo, esto te va a hacer de bien, esto te va a servir para que permanezca tu identidad, esto va a servir para que permanezca en ti la imagen de Dios, esto te va a ser útil para que no decaiga tu fe va a ser indispensable en este proceso. Ten fe que el alfarero no te va a abandonar dentro, él te va a estar supervisando para que cómo va en el proceso y él te va a rescatar si es necesario y él te va a ayudar, pero es necesario este proceso. A partir de aquí ya estamos pronto al producto terminado, estamos más cerca al producto terminado. El alfarero tiene un diseño para ti y ese diseño es útil, es un sello personal y él les está asegurando de que ese diseño permanezca tranquilo, todo va a estar bien. Y eso es cuando las personas maduran y animan a los que están pronto a entrar. Necesitamos más vasos de estos. Necesitamos vasos que ya han pasado y han aprobado en el horno de fuego. Necesitamos vasos que conozcan por dentro cómo es el horno de fuego. Necesitamos de estas personas que salgan victoriosos del horno de la prueba. Porque es entonces cuando ya la imagen permanece. Aún no se ha terminado el proceso. Aún faltan otros más. Pero este es el más doloroso. Este es el más doloroso. Ya después, cuando se sale de esto, ya los demás procesos como que ya no duelen tanto. Porque ya experimentó el fuego, el horno de fuego de la prueba. Del horno se sale o renegando. Si ese es Dios, no quiero saber nada de Dios. Como le decían a Cristo, y a muchos salvó y él no se puede salvar. A ver si eres profeta. Adivina quién te está pegando. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. En donde la identidad está siendo atacada. Es aquí cuando el vaso está pasando por vicisitudes tremendas, terribles. Y las personas le dicen, pero ¿no que tienes a Dios? ¿Y ese es el Dios que tú quieres que yo crea? Pero como Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún he de levantarme y con mis ojos lo he de mirar. Saldré puro como el oro. El fuego es tan tremendo que prueba tanto el barro como al oro. O sea que aquí no importan las clases sociales. Aquí no importa cuál es la condición del vaso. Ya sea un vaso de barro o un vaso de oro, el fuego lo afirma. El fuego lo pone a prueba. Porque en una casa grande hay muchos vasos. Algunos son de barro, algunos son de oro, algunos son de plata, algunos son de madera. Pero cada vaso tiene su uso. No porque sea de oro significa que tiene un uso más honroso, ni porque sea de barro tiene un uso deshonroso. No es el material lo que hace glorioso al vaso, sino el uso que se le da. Entonces el fuego afirma al vaso y le da un color diferente, un color rojizo.
entonces se evidencia visiblemente a un vaso procesado. Nuestra fe tiene que ser probada. En la soledad, para ver si se abandona a Dios, y en la prueba, para ver si se reniega. Es necesario el proceso. Es necesario el fuego. Es necesario y es aquí cuando, en este proceso, cuando o el hombre reniega de Dios o le da gracias porque todavía sigue vivo, porque todavía sigue de pie. Como hay vasos que reniegan de Dios, como en Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dice, ¿por qué alterca el vaso contra el alfarero? ¿Acaso el barro tiene potestad de decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? Dice, el alfarero tiene la potestad de hacer con el vaso como él quiere. Y él puede hacer del vaso un vaso de honra o un vaso de deshonra. Hay vasos de honra en el que el rey tomaba directamente el vino o el agua para que él tomaba. Pero habían vasos de deshonra en donde los esclavos hacían sus necesidades fisiológicas. Habían vasos de deshonra en donde echaban la basura, en donde echaban los desperdicios. Habían vasos de deshonra y vasos de honra. Y sé que el alfarero tiene la potestad de hacer del barro como él quiere. De una misma masa él puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Acaso el vaso puede altercar con el alfarero? Pues ciertamente algunos altercan con Dios y se quejan del horno de la prueba. Pero hay una intención detrás. Y es afirmar la imagen, el sello que Dios le dio al vaso. Es necesario el fuego de la prueba. Es necesario, no alterques con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este mensaje. Gracias a Dios porque hemos entendido el uso útil del fuego. Gracias a Dios porque tú todo lo que quieres es hacernos bien y hacernos permanecer la imagen y la identidad que tú nos has dado con tus manos. Gracias a Dios porque ahora entendemos que hay un fin para nosotros, hay un uso útil, hay una finalidad que tenemos, que tú tienes en mente planes para con nosotros, que nos quieres usar de una manera y de otra. Gracias Dios, no entorpeceremos el proceso, permaneceremos fieles ante ti y de tu mano, Dios. Solo no nos sueltes de tu mano. Te damos gracias por las pruebas que han venido. Te damos gracias porque tú has tomado un tiempo para formarnos. Gracias porque no estamos a la intemperie, sino que estamos dentro de tus planes. Estamos dentro de tus propósitos. Estamos siendo formados todavía, Dios.
en donde todavía hay que quitar impurezas, en donde todavía hay que perfeccionar la imagen que tú nos has dado. Oh, te damos gracias, Dios, por el fuego de la prueba. Gracias por ese bendito fuego, Dios, que nos ayuda a permanecer en la identidad y la imagen que tú nos has dado. Gracias, Señor. No altercaremos contigo, aceptaremos fielmente el fuego de la prueba, porque confiamos y tenemos fe que estamos en tu mano. No nos abandonarás allí. Como Jesús, no dejarás mi alma en el Seol, sino que vendrás y seremos arrebatados como un tizón encendido que ha salido del fuego. Oh Dios, gracias porque tienes planes para con nosotros. Haz de nosotros como tú quieras. Tú eres el alfarero, úsanos a tu manera, úsalos como tú quieras, Dios. Queremos tener ese sello personal que tú nos has dado. Ese uso que tienes en mente, úsanos de esa manera. No queremos ser usados de otra. Queremos caminar en ese propósito individual que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que has hecho de nosotros. Que ahora ya tenemos forma, Dios, cuando antes solo éramos tierra seca, sin vida. Ahora ya tenemos una imagen, una intención y un propósito. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos